Es un SUV, es coupé y es deportivo. Y además tiene un nombre muy mítico, ¿no? Ford Mustang. Este en concreto es eléctrico, totalmente eléctrico. Y bueno, su denominación en España es Ford Mustang Mach-E. A mí me va a costar, a lo mejor incluso en el vídeo se me escapa eso de llamarle Mach-E por aquellos recuerdos de los Mustang Mach-1, entonces me lo vais a tener que perdonar si es así. Al margen de eso, aquí lo tenemos, como decía, 100% eléctrico y promete grandes sensaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a darnos una vuelta y lo vemos. Pues a pesar de su forma muy coupé y muy estilizada la trasera, tiene un maletero con una capacidad de 410 litros, que no está mal. Pero hay que sumarle 81 litros más de un maletero que tiene en la parte delantera. Y es un maletero con drenado. Es curioso, o sea, tú puedes meter algo muy sucio, como por ejemplo unas botas de montaña llenas de barro, en vez de tener que andar con bolsas de plástico y todo ese lío, las puedes dejar ahí perfectamente, que luego puedes pasar una manguera a ese pequeño maletero que tiene un desagüe para que salga todo el agua perfectamente y te resulte muy cómoda la maniobra y lo puedas dejar otra vez perfectamente limpio, claro que sí. Por dentro, la verdad es que el coche destaca por su sensación de espacio, es una realidad, da sensación de espacio tanto en las plazas delanteras como en las traseras. En las traseras una de las ventajas es que el suelo es totalmente plano. Y hay una cosa curiosa, ¿no? El cuadro de instrumentos, que es de una pantalla digital de 10,2 pulgadas, pero es súper panorámico, es muy bajito y muy ancho. Totalmente digital y a todo color, igual que la pantalla de la consola central. 15,5 pulgadas, es una barbaridad, es más que un portátil, ¿no? Es una barbaridad de grande. Es vertical y es la que preside todo el centro del salpicadero. Y una cosa curiosa también, aparte de que la interfaz que se ha elegido es muy sencilla, es muy fácil utilizarlo, no te lías para nada y no te requiere una especial atención, lo cual es de agradecer. Tiene un mando físico dentro de la propia pantalla. En la parte de abajo tienes un bloque que es fijo donde tú vas a manejar de modo táctil, eso sí, la climatización, por ejemplo, no tienes que irte a otra pantalla, pero tiene un mando giratorio físico de volumen en la propia pantalla. Me parece un acierto, ¿no? Porque está bien tener botones táctiles, pero también es cierto que algunos botones principales modo físico merecen la pena. Tiene 3 modos de conducción con nombres muy curiosos. Voy a leerlos porque si no, no voy a saber decirlos. Active, Whisper o Untamed, que vienen a ser Eco, Normal y Sport, la verdad. Pienso que para el uso en carretera el más apropiado es el Whisper o el Normal, porque deja el coche muy suelto. Si pones el modo más ecológico, ya tiene más retención, que puede ser muy bueno para ciudad, por ejemplo, y además así el empuje es más suave. Y el modo deportivo tiene todavía más retención, pero claro, ahí sí que es positivo porque tú estás buscando que el coche acelere mucho, pero también que te ayude a retener y poder frenarle antes de entrar en las curvas, por ejemplo. Aparte de eso, el coche tiene una personalización total en muchos aspectos, ¿no? No solo la regulación de asiento, volante, los modos de conducción, todo eso se queda grabado y además el coche va aprendiendo de ti y te lo personaliza. Tienes una aplicación asociada, tienes un usuario, entonces en función de quién coja el coche, él se adapta a ese estilo que tenemos cada uno cuando estamos al volante. Tiene 2 opciones de batería, las 2 son grandísimas porque la que es normal para este coche es muy grande para cualquier otro. La pequeña, para que nos entendamos, es de más de 75 kWh de capacidad y luego tiene una de casi 100. Esto le proporciona autonomías muy grandes, autonomías de hasta 610 kilómetros, también dependiendo de con qué sistema de tracción lo combinemos, porque puede ser tracción trasera, bueno, propulsión, ¿no? Propulsión, que sea el eje trasero el que mueva el vehículo, o que sea una tracción total. En el caso de tracción total también varía la potencia, por ejemplo, porque llevaría 2 motores, llevaría un motor en el eje trasero y un motor en el eje delantero. La potencia de este Mustang es de 198 kilovatios, es decir, 269 caballos en la versión menos potente, y puede llegar hasta los 351 caballos, es decir, 258 kilovatios de potencia. Con un par motor que, bueno, va en función, como decía también, de si es tracción
total o solamente propulsión. En el caso de tener solo un eje motriz sería de 430 Nm el par motor, pero si hablamos de las versiones con tracción total que tienen dos motores, el par máximo es de 580 Nm. Esta unidad es la de 351 caballos, es tracción 4 y es curioso porque tira mucho de atrás, ¿eh? De hecho está lloviendo, no sé si lo podéis apreciar, pero he estado en una zona de carretera un poco revirada y he podido probar un poquito más los apoyos y tal, y cómo entrega la potencia, y cuando sale de las curvas, claro, en mojado, que hay menos agarre, se nota mucho que tira de atrás. Es hasta divertido, a pesar de ser un coche tan grande. El empuje es muy notable, ¿eh? A baja velocidad es brutal y cuando ya vas más lanzado sigues teniendo empuje constante. Es una pasada, la verdad, es muy agradable de conducir y como digo, puedes ir suave, puedes disfrutar de una conducción tranquila, súper suave, como suele suceder en los eléctricos, pero a la vez puedes pasártelo muy bien con este coche. No en vano, fíjate, la aceleración depende también de las versiones, pero este en concreto es capaz de acelerar en 5,1 segundos de 0 a 100. Y claro, los eléctricos además de 0 a 100 lo hacen bien, pero de 0 a 60 no tenemos la medición, pero son muy contundentes. Y para el que piense que esto puede ser poco, que quiere todavía más sensaciones y más potencia, bueno, pues a finales de año habrá una versión GT con casi 500 caballos de potencia, tracción 4, por supuesto. ¿Y cómo va eso de la recarga que tanto nos preocupa? Pues este coche es capaz de cargar en corriente continua hasta una potencia de 150 kilovatios. A esa potencia, en solo 5 minutos, es capaz de aumentar su autonomía en 180 kilómetros. No está nada mal, ¿eh? Y luego, bueno, en corriente alterna es capaz de cargar con trifásica hasta 11 kilovatios de potencia. A esa potencia, a 11 kilovatios, el Ford Mustang, en su versión más básica, en la versión de acceso, podemos decir, es capaz de aumentar su autonomía para recorrer 100 kilómetros más cargando en 1 hora y media. Así que haz tus cálculos. Si tú a diario recorres 50 kilómetros, con este coche le tendrás a 11 kilovatios, le tendrás cargado en 45 minutos todos los días. Y te cuento más cosas, no todo va a ser correr y acelerar y hablar de caballos y potencia, ¿verdad? El Mustang es un coche cómodo, me ha sorprendido también por ese lado porque es francamente cómodo. He ido por zonas muy rotas y me ha sorprendido esa suspensión, cómo es capaz de mantener el coche perfectamente en su sitio y a la vez transmitir mucha comodidad a los pasajeros, ¿no? Eso sí, para mi gusto un poquito blando, pues cuando quieres buscar un poco una conducción deportiva. Estaría bien poder ajustar esa suspensión en ese modo de conducción más deportivo. Y la dirección, para mi gusto, es un poquito blanda. Sobre todo en los primeros ángulos de giro, cuando vas en carretera, sobre todo, notas un poco como que flota, y esa sensación no termina de agradarme, la verdad. Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente este Mustang, quizá porque tenía ideas preconcebidas, ¿no? y ponía yo el listón muy alto con eso del nombre de Mustang, pero es verdad que el coche sí que te da sensaciones deportivas, mucha potencia, mucho par, muchísima sensación de empuje en todo momento. Y bueno, quizá las únicas pegas, yo para que fuese ya redondo por completo, sería una suspensión adaptativa, que pudiésemos endurecerla en ese modo deportivo, porque es verdad que el coche es perfectamente cómodo y se lleva francamente bien en todo momento, pero si ya quieres practicar una conducción un poquito más deportiva, disfrutar de sus prestaciones, se antoja un poquito blanda. Claro, estos coches pesan bastante, ¿no? por culpa del peso de la batería, y lógicamente hace trabajar a la suspensión. Bien, te cuento más cosas en movilidadhoy.com, te toca leer un poquito, no solamente van a ser vídeos, ¿verdad? Y bueno, esperamos probar más a fondo este coche que nos ha dejado un muy buen sabor de boca, la verdad.